En todo Colorado, como en el resto del país, políticos continúan haciendo propaganda en los medios y buscando el apoyo de votantes registrados. El gobernador no es la excepción y busca el llamado voto latino, como nos cuenta Maralí Madrid. A tan solo 2 meses de las elecciones de medio término el próximo 4 de noviembre, el gobernador del estado John Hickenlooper y el vicegobernador Joe García lanzaron hoy una organización titulada Latinos por Hickenlooper. Estamos aquí para apoyar al gobernador porque durante los últimos 4 años hemos visto una disminución en desempleo. Además, en nuestro primer año en el Congreso Estatal, el gobernador nos apoyó cuando él firmó la legislación ASSET y también cuando él firmó la legislación Licencias para Todos, y por eso estamos aquí para apoyar al gobernador. El propósito del lanzamiento de esta organización es reconocer al gobernador Hickenlooper y al vicegobernador García por sus esfuerzos para ayudar a todos los residentes de Colorado en el ámbito financiero y académico. Queremos asegurarnos que todos nuestros niños tengan las mismas oportunidades en cuanto a educación, sin importar su raza o lenguaje. Eso va a ser una gran parte de nuestro segundo mandato, al igual que conseguir más puestos de trabajo para los jóvenes y también para todas las personas que han estado desempleadas por un largo periodo de tiempo. La campaña de Hickenlooper ha estado trabajando constantemente con los latinos en el proceso político, involucrándolos en mesas redondas con el fin de formar una nueva generación de líderes latinos. El gobernador Hickenlooper nos ha ayudado bastante a la economía de Colorado y personalmente creo que a los latinos nos ha incluido en sus beneficios. Venimos desde muy lejos a tener éxito, a triunfar, y entonces le he pedido su ayuda para que tengamos recursos para nuestros pequeños negociantes, igual para nuestra comunidad latina. Mientras que el contrincante de Hickenlooper al puesto por la gobernatura, el republicano Bob Beaupre, será apoyado por la Federación Nacional de Negocios Independientes, el cual está buscando la manera de poder competir con su rival, ya que Hickenlooper ha sido mayormente apoyado por empresas del sector privado. Hickenlooper, un ex empresario, ha reclutado a varias grandes empresas para trasladarse a Colorado, lo cual ha dado como resultado una recuperación económica desde que asumió el cargo como gobernador en 2010. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid por esa información.